Vamos a brincar aquí porque la gracia no es algo que enseña que tú puedes pecar voluntariamente. Pero si tú sabes que tú tienes un novio, tú tienes una novia, no estás casado, pero estás cometiendo fornicación. Esta es la hora, 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 esta es la hora. Esta es la hora, esta es la hora nativa. Esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora nativa. Esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora nativa. Esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora nativa. Yeah, I'm in it to win it. You already know the sky's the limit. Yeah, people need to stop sinning. We the chosen men and women. Los israelitas de la Biblia. Hoy tenemos un día especial. Tenemos un oficial de Nueva York, Rochester. Se llama oficial Joshua. ¿Cómo estás? Josué, sí. Shalom, shalom familia. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Estamos aquí para enseñar la verdad de la Biblia. Estamos aquí porque la mayoría de las iglesias no está hablando de nada de la Biblia. Están esparciendo diferentes falsedades en el mundo para someternos abajo de la bandera de cristianidad que es de Satanás. Dame Mateo 24 y versículo 12, porque queremos tocar un tema de lo que he escuchado la hora antes de la mujer que estaba predicando en el radio. Dame eso. El libro de Mateo, capítulo 24 y versículo 12. Ajá. Y por haberse multiplicado la maldad. Brinca 11, perdón. Versículo 11. Y muchos falsos profetas. ¿Muchos qué? Falsos profetas. Hay muchos falsos profetas. Hay muchos falsos profetas. Todo el mundo sabe esa escritura. Pero ¿cómo podemos dividir entre falsos profetas y profetas verdaderos? Hay una manera que nadie está enseñando. Yo voy a tocar diferentes maneras que tú puedes dividir la verdad de falsedad. Sigue leyendo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es un aviso de Cristo. No seas engañado por los falsos profetas. Sigue leyendo. Eso es una de las maneras que podemos dividir entre falsedad y verdad. Go ahead. Y por haberse multiplicado la maldad. ¿La maldad va a qué? Multiplicar. Multiplicar. Entonces, cuando hay falsos profetas, iniquidad va a multiplicar. ¿Por qué? Porque ellos no están lidiando con el pecado en la comunidad. Hoy en día en la comunidad latina hay muchos adulterios, hay muchos matrimonios que están dañados, hay muchos padres solteros, hay muchas drogas, hay mucha gente que está deportado, aunque ellos pertenecen a esa tierra antes del hombre blanco. Hay muchas cosas que podemos tocar de la Biblia para arreglar la comunidad, pero hay profetas que solo quieren cantar y solo quieren enseñar de su propia boca y sus propios pensamientos sin Biblia. Eso es una señal de un falso profeta. Y vamos a tocar más. Dame eso en 1 Timoteo para las mujeres. Porque las mujeres no deben de ser un pastor, una pastora. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Estamos en el Nuevo Testamento. No tenemos que brincar al Viejo Testamento para enseñar cosas que están pasando en el mundo. No tenemos que brincar al Viejo Testamento para what's the word? Enseñar, explicar. Para enseñar o para clarificar qué es lo que es verdad según la Biblia. Lee eso. El libro de 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 11. Ajá. La mujer. ¿La qué? La mujer. ¿La qué? La mujer. No, yo tengo una pastora. La mujer. Yo tengo una sacerdote. La mujer. Yo sé una monja. Ajá, mujer. Lee. Aprenda en silencio. ¿En qué? En silencio. No, ella tiene que cantar. En silencio. Ella tiene que enseñar en la iglesia. Aprenda en silencio. Pero ella predica bien duro, bien profundo. Yo tengo que oír a ella.
Lee. Aprenda en silencio. Por eso la Biblia dice que ella debe de estar en silencio. Porque lo que tú vas a encontrar es que cuando pastores están predicando la Biblia, es sin Biblia. No está predicando con Biblia, es sobre la Biblia sin Biblia. Así es. La Biblia está cerrada en la mesa y ya. Ella quiere cantar, ella quiere enseñar de sus propios sentimientos y no de la Biblia. Lee. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. ¿Con toda qué? Sujeción. Si la pastora no está en sujeción a su marido, ¿por qué ella está a la cabeza de la iglesia? Eso no tiene sentido. Porque si hay pastores que están predicando en la iglesia, en la misma Biblia en la que está predicando, en 1 Corintios dice que el hombre es la cabeza de la casa. Entonces, si ella no está observando eso, tú no puedes tener confianza en ella. Porque ella está enseñando en contra de lo que la Biblia dice. ¿Termina eso? Versículo 12. Porque no permito. ¿No qué? No permito. Entonces, ¿quién está permitiendo a la mujer a predicar? Las mujeres sí mismas. Porque en la Biblia Pablo dijo, no permito. Y Pablo está escribiendo ¿para quién? Para Dios. Toda la escritura está inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces cuando Pablo dijo, yo no permito, Dios está diciendo, yo no permito tampoco. Wow. Lee de nuevo. Porque no permito a la mujer enseñar. Enseñar. No solo enseñar, pero también no ser líder de una iglesia. Y tú no piensas que eso está en la Biblia. Pero vamos a ver, dame eso en número. You know what I want? Yes, sir. Dame eso. Porque ellas van a decir, ok, pues es posible que no puedo enseñar, pero yo puedo manejar una iglesia, yo puedo ser la cabeza. Si yo soy una dueña de una iglesia, yo puedo poner diferentes pastores de hombres, pero yo puedo arreglar y manejar los temas que ellos van a cubrir. Vamos a ver, lee. Números, capítulo 27 y versículo Ajá. 15. Entonces respondió Moisés a Jehová, diciendo, ponga Jehová, Dios de los espíritus, de toda carne, de toda carne, incluso a las mujeres, lee. de toda carne, un varón. ¿Un qué? Un varón. Una mujer. Un varón. Una niña. Un varón. Una abuela. Un varón. Pero abuelita estaba en la iglesia por 100 años. Ella ha leído la Biblia 4 veces. ¿Qué dice? Porque Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Sobre quién? La congregación. Entonces no podemos romper la escritura. Si su abuela quiere estar enseñando en la congregación, eso es pecado. Si ella quiere manejar una congregación, eso es pecado. No podemos romper la ley de Dios. Recuerda lo que dijo Mateo. De eso, es una aviso de Cristo. Mira que nadie le engañe. ¿Por qué? Porque hay falsos profetas que van a venir. Y cuando ellos han venido, lo que va a pasar, iniquidad va a multiplicar. San Mateo capítulo 24 y versículo 11. Ajá. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, si la Biblia dice que la mujer no debe de estar el líder, no debe de ser el líder de la congregación, ni predicar en la congregación, pero tú tienes una pastora, o tú estás escuchando el radio, estás escuchando una mujer cantando gospel, entonces, ¿quién es correcto? ¿La Biblia o ella? Tiene que elegir a quién yo voy a seguir. Y vamos a ver, si tú estás diciendo, yo puedo seguir mi pastora, nunca he escuchado un mensaje así de la Biblia. Entonces yo tengo mi pastora, yo voy a quedarme con ella. Pero vamos a ver, si tú vas a elegir a ella, vamos a brincar a otra escritura en la Biblia y lo que va a pasar a tú y su generación si estamos siguiendo a la mujer. Dame Isaías, dame eso. ¿Qué va a pasar cuando estamos siguiendo a la mujer? Porque vamos a ver si la comunidad ha sido dañado por esa elección. What is it? Isaiah 3:9 to 12. Follow woman? 3:12. 3:12. Yes, sir. También Isaías 3 y 12. El libro de Isaías, capítulo 3 y versículo 12. ¿Y qué libro estamos leyendo?
La Santa Valeria, 1960. Entonces, la misma Biblia que tú tienes en su casa, En la vitrina, en la vitrina, en la estufa, también en el carro, en el carro, también en su asiento, en trabajo también. cogiendo polvo. Exacto, exacto. Entonces tú tienes casi 10 Biblias en diferentes lugares, pero todas las Biblias están cerradas. Ninguna la usa. Lee. Isaías capítulo 3 y versículo 12. Ajá. Los opresores de mi pueblo. ¿Quiénes son los opresores? Yo quiero leer bien lento, porque la gente no está escuchando bien. Lea otra vez de nuevo. Los opresores. Los opresores. Tú vas a pensar que los opresores solo es ICE. Solo es la gente que nos está deportando. Lee. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Son muchachos. Muchachos. Cuando tú vas para la calle, ¿quién está manejando la calle? ¿Quién está vendiendo droga? ¿Quién está matando uno a otro? ¿Quién? Los muchachos. Y también hoy en día muchacha. Así es. Lee. Y mujeres. ¿Y quién? Y mujeres. Y mujeres. Tu abuela, tu madre, tu mai. Lo que está pasando es que la mujer está oprimiendo a la casa. Porque el hombre debe de estar la cabeza de la casa, pero la mujer está ahí en vez de hombre. En vez de hombre, ella está cuidando a los niños. Y ella no puede enseñar la Biblia, pero tampoco como un niño puede ser un hombre, un marido. Entonces la Biblia dice que ellos son opresores. Si tú vas a elegir que tú quieres seguir pastoras, tú estás diciendo que yo voy a aceptar un opresor en la iglesia. Wow. En la iglesia tú vas a estar oprimido, dice la Biblia. Ahora, hay más, porque no es solo pastoras, pero también la doctrina sí mismo de la iglesia católica y cristiana no son bíblicos. Ahora, dame 2 Corintios 11, cuando dice, si tú aceptas otro espíritu. Porque la mayoría de la gente en las Américas son Evangelio. Evangelio. Y también son protestantes y cristianos. Todos están de acuerdo que la iglesia católica, la mayoría del tiempo en los Estados Unidos, es el diablo. Así es. Pero también cristianidad sí mismo es satánico. Porque cristianidad no está en la Biblia, ninguna vez. En ningún lado tú puedes leer la palabra cristianidad. Lee eso. El libro de 2 Corintios, capítulo 11 y versículo 4. Porque si viene alguno. Si viene quién, acabamos de leer, va a venir quién, falsas profetas. Entonces, si alguno ha venido, ¿quién? Falsos profetas, lee. Alguno predicando. ¿Qué? Predicando. Predicando es el mismo de enseñar. Así es. Entonces, si la mujer está enseñando, ella es el alguno que ha venido para predicar, porque es una falsa profeta, está enseñando en contra de la Biblia. ¿Y qué va a pasar cuando ellos han venido? ¿Lee? Porque si viene alguno predicando a otro es Jesús. Otro Jesús. Estoy seguro que ya ha cubrido el tema del color de Cristo aquí. Muchas veces. Entonces no vamos a brincar ahí. Pero Jesucristo era un hombre negro. Entonces si su abuelita tiene una imagen de Jesucristo blanco en su pared, en su cruz, en su iglesia, en su Biblia, ella está enseñando otro Jesús. La Biblia está hablando de ella. Y cualquier otro sacerdote, otro pastor, otro evangelista, cualquier otra persona que tiene esa imagen está trayendo otra imagen de Cristo y otro Cristo sí mismo. Lee. A otro Jesús, que él que hemos predicado. Porque en la Biblia ellos nunca han predicado una mujer como la cabeza de la casa, ni de la congregación, ni de Jesucristo blanco. Acabamos de leer casi 5 o 6 escrituras que están explicando cosas en contra de la iglesia. Por eso Pablo dijo, no hemos predicado esas cosas. Ten cuidado, que nadie os engañe. Ten cuidado. Lee. O si recibís otro espíritu. Eso es la clave. Eso es la clave. Tú vas a aceptar
otro espíritu. Si tú estás escuchando esas cosas, si tú crees en esas doctrinas, tú vas a aceptar diferentes espíritus. Por ejemplo, en la iglesia, muchas de las mujeres tienen un espíritu masculino. Wow. Es otro espíritu. Si tú eres una mujer, tú tienes que ser, ¿qué? Femenino, con una falda, callado, en sujeción a su marido. Pero en la iglesia ahora hay libertad para la mujer. Pero la Biblia dice que cuando la mujer tiene libertad, ella se convierte a ¿qué? ¿En qué? En opresor, dice la Biblia. Entonces la Biblia dice que ahora ustedes están aceptando otro espíritu. También con Jesucristo blanco están aceptando otro espíritu. ¿Cómo? ¿Por qué podemos decir eso? Porque cuando tú estás mirando y adorando y orando a un Jesucristo blanco, cada vez que tú ves un hombre blanco en la calle, tú tienes más respeto a él que tu propia gente. Wow. Cuando tú estás... Yo sé que hay cristianos en esa estación ahora mismo que todavía están fumando. Y cuando tú estás fumando en la calle, si hay un hombre blanco que está cruzando la calle enfrente de ti, tú vas a, how do you say, blow out your smoke? Apagar el Tú vas a apagar el humo. cigarrillo. Cigarrillo, sí, eso. Tú vas a hacer eso por respeto del hombre blanco. Para que no le ofende. No le afecta el humo a los pulmones del hombre blanco. Exacto. Pero si tu hermano está ahí, tú estás empujando el fumo en su cara. Se lo tira en la cara. Exacto. Pero eso es una falta de respeto a su gente en vez del hombre blanco. ¿Y por qué? Porque tú tienes adoración a ellos como una raza. Por eso tú estás aceptando ser deportado del país. Nadie está peleando contra eso. Nadie está luchando contra el problema de deportaciones. Nadie. Si tú estás seguro en su casa con sus papeles, está bien. No importa a los demás. No importa que ellos están encarcelados. Encarcelados, ¿ya? En la cárcel. En la cárcel para los nativos americanos también y puertorriqueños. Ellos son ciudadanos de América, pero ellos también se fueron a jaulas. Ajá. Aunque ellos tienen ciudadanía. ¿Sí? Oficial, el problema es que la gente está bien cómodo en su posición. Porque le dan un poquito de dinero, yo estoy bien. Sí, porque ha encontrado lo que ellos han venido aquí para obtener. Salvación monetariamente. Porque toda la gente que está viniendo de diferentes países está diciendo que yo quiero buscar mejor vida. Y mejor vida viene en la forma de plata, de dinero, de chavo. Entonces cuando yo obtengo mi chavo, no importa los demás. Exacto. Lee. O si recibís otro espíritu, que el que habías recibido, u otro evangelio. Otro evangelio. Si tú estás diciendo en su mente, es bien chocante el mensaje de ellos. Es otro evangelio. No. Ya está aceptado otro evangelio. Porque estamos leyendo la Biblia a sí mismo. Y está en contra de su creencia. Ya está aceptado. Ya está acostumbrado a falsa doctrina. ¿Es verdad? Que el que habías aceptado, bien lo toleráis. Dame Salmos donde dice que made haste. 119 y... Wait, Psalms 119 and what, 59? 59 and 60. Read that. El libro de Salmos, 100. Porque yo sé que hay 59, 59, porque yo sé que hay diferente gente que está escuchando ahora mismo. Está escuchando a la mujer y ahora escuchando a nosotros. Y está diciendo en su mente, sí, ellos hombres tienen razón. Yo veo diferentes problemas con la iglesia, pero todavía está en la iglesia. Todavía está escuchando gospel. Todavía está escuchando mujeres a predicar. Predicadoras. Todavía está in between. En el medio. En el medio de dos opiniones. Exacto. Lee. Salmos, capítulo 119 y versículo 59. Consideré mis caminos. Tiene que considerar sus caminos. Sus caminos. La manera en la que tú actúas. Lee. Y volví mis pies a tus testimonios. Tenemos que volver. Es bien importante de escudriñar las palabras en la Biblia. Dice volví.
Porque nosotros olvidamos de la Biblia. Por eso la Biblia está cerrada en su mesa. Por eso la Biblia puede decir, tú has aceptado otro evangelio. Por eso podemos comprobar con la Biblia que tú estás creyendo falsa doctrina. Porque olvidamos de nuestra herencia. Ahora tenemos que volver. ¿Le? Me apresuré y no me retardé. En la misma manera que tú tienes prisa a llegar a tu trabajo, tienes que tener prisa para observar la Biblia. Pero eso es el problema. No tenemos confianza en la Biblia, tenemos confianza en nuestra propia mentalidad. Nuestras propias soluciones. Pero todavía estamos en el barrio, el caserío, todavía estamos en el cárcel, en preso, todavía estamos en pobreza, todavía estamos oprimidos, pero todavía queremos usar nuestros propios pensamientos y soluciones. Pero la Biblia dice, tiene que volver a los pasos y caminos de Dios, porque hay soluciones ahí. Cualquier problema que tú puedes ver en la comunidad latina puede ser resolvado Exacto. de la Biblia. Por ejemplo, droga. La mayoría de la gente va a decir, droga es algo que pasa, es bien normal. Ellos están vendiendo droga porque tienen que sobrevivir. Entonces, ellos tienen que sobrevivir, pero la gente a la que está vendiendo la droga no tiene derecho de vivir. Eso no tiene sentido. No es lógico la manera en la que pensamos. Ahora, ¿cómo la Biblia puede arreglar droga? Dame Philippians 3:13. Yo voy a how to say, I'm going to go deep on it. Profundo. Yo voy a ir profundo con la escritura, porque ahora vamos a brincar a Filipenses. Filipenses 3. 3:13. Sí. El libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 13. Ajá. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Porque todavía estamos arreglando nuestra vida para llegar al reino. Estamos arreglando cosas. Lee. Pero una cosa hago. Una cosa hago. Y la comunidad latina tiene que hacer eso también. Y negro también, porque ellos son nuestros hermanos. Lee. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Y por qué la Biblia dice eso? Porque hay mucha trauma en la comunidad. Mucha trauma. Y por eso tú estás vendiendo droga, porque no tenía un padre en la casa. Hay mucha trauma. Por eso tú estás drogado, porque tiene depresión de su vida. Hay mucho trauma. Fue cuidado por su madre. Y ella estaba un poquito masculino, entonces como una mujer, tú estás actuando lo mismo y no puedes buscar un marido recto y hecho y derecho para cuidarte porque tú estás... jugando los dos papeles. Exacto. Los dos rollos. Usted tiene que escoger, si usted es una mujer, coger el rollo femenino. No Exacto. puede actuar como un hombre. Y es porque tú tienes trauma. Por eso la Biblia dice, tiene que olvidar de lo que está atrás. En vez de eso, estamos olvidando la Biblia. Pero no, la Biblia es algo que tenemos que recordar. Por eso, uno de los 10 mandamientos es que acuérdate del día de reposo. Por eso, Salmos dijo que volví, yo regresé. Porque hemos dejado algo. Lee de nuevo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Y hay muchas soluciones en la Biblia que puede sanar su trauma. Exacto. Lee. Y extendiéndome a lo que está delante. Y si no estás olvidando lo que está atrás, tú no puedes extender al futuro para mejorar su vida, para arreglar su vida, para dejar de pecar, para cambiar su vida. Tú no puedes hacer eso si cada día está dando depresión con su trauma. Está pensando en su trauma. Está afectado por su niñez. Tú no puedes hacer nada diferente en el futuro porque su mentalidad solo está en el pasado. ¿Ve? Prosigo a la meta. Exacto. ¿Y qué es lo que es la meta para ustedes? Si la meta para ustedes es para llegar al reino de los cielos, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos ahí? Dame eso, Mateo.
Porque todo el mundo dice que yo soy creyente, yo creo en Dios, Dios es el Altísimo, yo estoy bañado en la sangre de Cristo, yo tengo el Espíritu Santo. Digamos toda esa cosa, pero vamos a ver en Mateo cómo podemos llegar al reino de los cielos, porque eso es la meta. Y Pablo dijo, vamos a alcanzar a la meta. Dame eso. Mateo 19:16. Yes, sir. El libro de Mateo, capítulo 19 y versículo 16. Ajá. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré? Mira. Wow. Pon atención ahí. El hombre dijo, qué bien haré. Pero la iglesia dice que no tiene que hacer nada para obtener salvación. Dicen, dame el diezmo. Dame el diezmo. Dame el diezmo y si tú tienes fe, ya estás salvo. Ya. ¿Tú no sientes la salvación? Todavía está en pobreza, pero estás salvo. Planta la semilla para entrar al reino. Pero la Biblia dice, qué bien haré. Entonces hay obras que tenemos que hacer. Por eso la Biblia dice en Santiago, fe sin obras no sirve. Pero ¿por qué la iglesia te ha enseñado que no va a ser salvo por obra? Ese hermano entendió, qué bien haré. Qué bien haré para tener la vida eterna. Entonces tú no vas a obtener vida eterna sin acción. Ahora tenemos que aclarar cuáles son las acciones que tenemos que tomar. Él le dijo. ¿Quién está respondiendo aquí? Cristo. ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas, si quieres entrar en la vida. Si quieres obtener salvación, si tú quieres ser un creyente de mí, ¿qué bien haré? Guarda los mandamientos. Bien fácil, bien sencillo. Guarda los mandamientos. Cuando leemos los 10 mandamientos, la iglesia no está enseñando solo los 10, y hay más. Pero la mayoría de los cristianos, si yo le pregunto a ellos, tenemos que guardar los 10. Sí, claro, los 10 son en fuerza para todo el tiempo, para siempre. Pero vamos a leer del sábado en los 10 mandamientos. Dame eso. Oficial, tú sabes que ellos te dicen que guardamos los mandamientos, pero ellos rompen el mandamiento número 3. Número 3, 1, 2, 4, 7. Exacto, todo. Vamos a leer todo. Okay. No, brinca al principio de eso. Éxodos, capítulo 20 y versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo pienso que Jesucristo era negro. Pero en tu iglesia, en tu casa, su abuelita también tiene una imagen blanca de Cristo. En la pared, en el cruz, hay un hombre blanco. En la película que tú estás mirando, llorando, es un hombre blanco. En su collar. En su collar hay un Jesus Peace, hay un Jesucristo blanco. Entonces ya tiene dioses ajenos delante de Jehová. Ya. Porque tú vas a creer un hombre. Créeme o no, porque la iglesia católica nunca estaba en este lado de la tierra hasta el punto de la conquista del hemisferio oeste, occidental. Exacto. Entonces, lee más. Eso fue el primer mandamiento y ya está roto. Sí, lee. Versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra,
ni en las aguas debajo de la tierra. Y los cristianos van a decir que eso es la iglesia católica con las estatuas. Pero también la iglesia cristiana. Porque si tú tienes una cruz en su iglesia, es una imagen grave. ¿Cómo se dice? Graven image. Ajá. Imagen grave. Gravoso. Gravoso. Pero dicen, eso yo lo uso para representar que yo creo en Dios. Pero la Biblia dice que la cruz fue una forma de tortura. Ujú. Entonces, ¿tú vas a hacer lo mismo con diferentes métodos de tortura? Wow. Lee. Yo nunca he visto o leído en la Biblia que se ponga una cruz sobre el cuello. Y en vez de eso, la Biblia dice en Apocalipsis que Cristo tenía ¿qué? Un candelero. Ya, 7 candeleros. Lee. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Vamos a brincar a 7 porque ya está roto también. Lee. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. También, cuando digamos que no estamos leyendo la Biblia para comprobar nuestra creencia, eso está tomando el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios es la palabra de Dios. Dame eso en Apocalipsis 19. Porque cuando la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, no está diciendo que tú no puedes decir, give me a curse word, not a curse word in Spanish, we're saying something bad that people say, that they take a name in vain. No sé decirte oficial. Oh man, you get what I'm saying, but you get what I'm saying. Read that. 19 what? 13. Apocalipsis capítulo 19 y versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Está hablando de Cristo, ok. Vamos a ver cuál es el nombre de Jehová. Y su nombre. ¿Y su qué? Y su nombre. Ajá. Es el verbo de Dios. El verbo, la palabra de Dios. Entonces vamos a brincar atrás. Y cuando la Biblia dice, no tomarás el nombre de Jehová en vano, está refiriendo a la Biblia, el verbo, la palabra. Lee. Éxodos capítulo 20 versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces cuando decimos que la mujer no puede enseñar en la congregación y tú dices, no, está bien, yo no creo eso, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Wow. Cuando tú dices, no importa el color de Cristo, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Sí. Cuando tú dices que la mujer puede ser cabeza de la casa, tú estás tomando el nombre de Dios en vano. Cualquier otra escritura que tú estás ignorando, how do you say invalidate? That's a big word. Invalidar. Eso no va a invalidar la escritura. Si tú no tienes fe en la Biblia, eso no va a invalidar ninguno de los versos. Lee. Porque no dará por inocente Jehová al que tomaré su nombre en vano. Entonces ustedes son culpables. Ustedes son culpables y eso es bien peligroso con Dios. Porque Dios es el Dios de juicio. Lee. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo. Y eso fue mi primer punto. La mayoría de los cristianos van a decir, sí, tenemos que guardar los 10 mandamientos. Pero el único mandamiento que nunca he escuchado a la iglesia enseñar es el día de reposo. Yeah. Ellos están en la iglesia en todos los domingos. Pero vamos a leer en la Biblia cuál día es el día de reposo. Porque la Biblia dice, acuérdate. ¿Por qué dice acuérdate si todo el mundo está observando bien? Si la Biblia dice, ten cuidado que nadie os engañe. ¿Por qué la Biblia dice acuérdate? ¿Por qué la Biblia dice volví? Porque hay muchas diferentes referencias a una herencia que está perdida hoy en día, que vamos a reconocer y regresar en los últimos días. Y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo cuando estamos leyendo la Biblia y está apuntando a diferentes cosas, diferentes enseñanzas en la iglesia diciendo, eso no es correcto, eso no es correcto, eso tampoco. La Biblia dice diferentes cosas que tenemos que observar, tenemos que acordar esas leyes. Por eso dice, acuérdate de qué. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y hará toda tu obra. 6 días.
Tú vas a empezar con domingo, entonces el domingo es el primer día. El lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, 6 días. El próximo día es ¿qué? El sábado. ¿Le? Más el séptimo día. Y para ellos que quieren estudiar más, busca la dice etimología. Etimología. La etimología de la palabra sábado. Sábado viene de la palabra hebrea Shabbat. Sábado. Cuando busca esa etimología, va a decir, es el día de reposo de los judíos. Wow. La palabra sí mismo está diciendo, este es el día de reposo. Mira, ese día aquí, no los domingos. Pero la comunidad hispana y latina no quiere escudriñar la escritura. No. La escritura no importa a nosotros, por eso la Biblia dice que vamos a tomar el nombre de Dios en vano. La palabra sí mismo, sábado, está diciendo que es el día de reposo. Lee. Oficial, la gente prefiere escuchar a una mujer con la Biblia cerrada y no escuchar a Dios que lo creyó a ellos. ¿Cómo tú puedes decir y hacer eso? Si tú quieres entrar a la vida eterna, ¿con quién vas a estar para siempre? Con Dios, ¿verdad? Tú vas a platicar con Dios, tú vas a hablar con Dios, tú vas a janguear con Dios. Pero cuando Dios te está hablando en la palabra, quiere ignorar a Dios. Exacto. Pero tú vas expectando. Is that even a word? Expect. Tú estás expectando Spanglish aquí. Tú estás expectando que tú vas a estar ahí con Dios. Sin pena. Pero la Biblia dice, tiene que observar lo que Él dijo. Lee. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. No hagas en él obra alguna. No debe de ser trabajando en ese día. La Biblia dice que no se puede cocinar, no se puede comprar, no se puede vender, no se puede trabajar y tiene que congregar. Exacto. Hay leyes, estatutos abajo de los mandamientos. Es un bien punto también, es un buen punto. Cada mandamiento tiene estatutos. Es como Una sombrilla. Sí, pero una luz roja en las leyes de tráfico. ¿Qué tiene que hacer cuando hay una luz roja? Bueno, tú Tiene que parar. tienes que parar primero. Primero. Ajá. Pero hay diferentes estatutos que tú puedes girar al derecho. Exacto. Hay diferentes estatutos. En la misma manera son las leyes de Dios. Hay un mandamiento y hay diferentes estatutos de diferentes situaciones en las que tú vas a estar. Entonces, acordando al sábado o guardando el sábado, hay diferentes estatutos como no se puede cocinar, no se puede comprar, no se puede vender y los demás. También con los otros mandamientos como no matarás. No matarás. También está lidiando con odio. Exacto. Y podemos cubrir eso también. Pero el punto es, hay más estatutos que va a resumir los mandamientos. ¿Ve? Versículo 12. No, dame sí, 12. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra. Ahora estamos llegando al punto que cada mandamiento que vamos a leer es bien obvio que no guardamos esos mandamientos. Lee. Oficial, perdón, pero ellos pasaron, la gente celebró el Día de la Madre casi un par de días atrás. ¿Y dónde viene ese feriado? ¿No sabe la historia? La historia de ese feriado fue una festival pagana de Babilonia. Y la mujer, en vez de su madre, la mujer que estaba celebrado en ese día en Babilonia fue Semiramis. Busca ese nombre. Hay diferentes feriados hoy en día en Babilonia moderna, que es lo que es América, que estamos observando que tiene raíces en Babilonia antigua. Todavía estamos observando diferentes costumbres paganas. Todavía. Día de Madre, Día de Padre, Navidad, Pascua con conejo. Diferentes feriados hoy en día tienen raíces en cosas paganas. Pero acuérdate, Dios dice que yo soy un Dios celoso. Pero hace 2 semanas ya está ahí con su madre, con regalo,
adorando a ella como una diosa. Lee. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, ese mandamiento es para todos los días. Exacto. No solo un día. Lee. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás. ¿No qué? No matarás. No matarás. No matarás. Entonces, ¿por qué en nuestras comunidades hay altos niveles de matanza? Si todos somos creyentes, si hay muchas iglesias en la comunidad latina, si hay más iglesias en nuestra comunidad que en otras naciones, comunidades, ¿por qué hay diferentes niveles de violencia en nuestra comunidad? Wow. Si somos creyentes. Si cada persona en el cartel son creyentes y son católicos en México, porque ellos son terroristas de la tierra. Eso no tiene sentido. Ellos tienen santa muerte. Santa muerte, pero no matarás. ¿Por qué está adorando la muerte? Porque debemos de adorar a ¿quién? El Dios viviente. Hay muchas cosas, sí. Es bien chocante, pero estamos leyendo la Biblia. Entonces, lo que tú tienes en su mentalidad, vamos a cubrir ese tema, porque tenemos que arreglar la mentalidad de la gente. Tenemos que regresar a nuestra herencia, porque somos la gente de la Biblia. Somos la gente de la palabra. Así es. Tenemos la clave ahora. No estamos confundidos. Ahora podemos leer. Ahora podemos razonar bien. Lee. No cometerás adulterio. Yo sé que ese mandamiento es bien difícil para los dominicanos. Tú tienes dos familias, uno en los Estados Unidos y otra en la República Dominicana. Está pagando la mitad de tu cheque en Boston para pagar la luz en Santiago. Para 2, 3 niños y una mujer al lado. Yo sé, mira, es lo mismo con los boricuas. Pero la Biblia dice, no cometerás adulterio. Pero ese pai también vaya para la iglesia. Se vestió bien. ¿Para qué? Para casar para otra mujer. Oficial, ¿tú crees que por eso que traen la iglesia mucha gente? Porque el pastor está pidiendo mucho dinero. Exacto. Porque tiene 2 familias. Sí, 3. ¡Wow! No, el hombre normal tiene 2. El pastor tiene 4, 5, 6. Porque él puede sostener más. Él no está sobreviviendo. Él no está sobreviviendo. Él está mejorando su vida cada semana. Él tiene bastante riqueza. Él tiene bastante, pero tiene que pedir para tu cheque también. ¿Eso no tiene sentido? Ahora mismo. Lee más. Bien caliente aquí en el estudio. Lee. Versículo 15. No hurtarás. Entonces, ¿qué vamos a decir sobre eso? Lee. No hablarás contra tu prójimo Lee. falso testimonio. Ajá, lee. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Acabamos de leer 10 mandamientos. Acabamos de leer un capítulo de la Biblia. Hay más que 66 libros. Y estamos leyendo un capítulo del libro y estamos buscando casi 10 puntos que podemos resolver en la comunidad. Si vamos a brincar a diferentes partes de la Biblia, vamos a tener un montón de cosas que tenemos que arreglar en la comunidad. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién van a levantarse en contra de la maldad que está pasando en la comunidad? Tú no puedes decir que nadie está haciendo eso. Tú puedes escuchar. Estás escuchando ahora mismo a la solución. Dame eso en Salmos. Porque tenemos escuelas no solo en Boston. Tenemos escuelas en casi cada país en el mundo. Yo voy a decirlo otra vez. Tenemos escuelas en casi cada país del mundo.
casi cada estado de los Estados Unidos, casi cada ciudad mayor de cada estado. No hay excusa. No hay excusa de eso. El libro de Salmos, capítulo 94 y versículo 16. Ajá. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? Y eso está preguntando a la gente. Él está empleando a la gente. Está pidiendo aplicaciones. Wow. Nuestra gente le gusta de trabajar, ¿verdad? Dios está pidiendo una aplicación. ¿Quién va a levantar contra la maldad? ¿Quién? Los mexicanos tienen 2, 3, 5 trabajos, pero todavía no quiere aplicar a esa. Lee. ¿Quién estará por mí contra los... Wait, mira. ¿Por quién? ¿Quién estará por mí? ¿Por quién? Por mí. Es bien profundo. Dios está hablando directamente a su gente. ¿Quién entre ustedes quieren luchar para mi causa? ¿Quién? Para mí. Eso es un propósito bien profundo. Un propósito bien en serio. ¿Bien serio o bien en serio? En serio. Bien serio. Bien grave. Bien grave. ¿Quién va a responder? Lee. ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? ¿Los que qué? Los que hacen iniquidad. Acuérdate, el primer versículo que leímos, falsas profetas va a venir. ¿Y qué va a pasar cuando ellos han llegado aquí? Iniquidad va a multiplicar. Dios está preguntando, ¿quién va a levantar contra la iniquidad que ellos han traído? ¿Quién? Nosotros vamos a levantarnos para luchar contra eso. Porque nosotros amamos a Dios. Todo el mundo no ama a Dios. Y vamos a ver por qué. Dame eso en Juan 14 y 15. Yo dije, todo el mundo no ama a Dios. Pero tú vas a decir, sí, yo amo a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Yo amo a mi prójimo también. Tú estás cometiendo adulterio todavía, pero tú tienes amor a su prójimo. No, tú estás haciendo amor con tu prójimo. Wow. No tiene amor a tu prójimo. Lee. Juan capítulo 14 y versículo 15. Si me amáis. ¿Sí qué? Si me amáis. Si tú amas a Cristo, guarda mis mandamientos. entonces toda la escritura que hemos leído en esa plataforma son diferentes mandamientos y leyes y estatutos que tenemos que guardar. Si tú no quieres guardar esos mandamientos, tú no amas a Dios, ni Cristo tampoco, ni a tu prójimo, tu madre, tu padre, tu primo, tu abuelo, tu abuela. No importa, tú no puedes decir que tú tienes amor para ellos sin Biblia. Porque cuando la Biblia dice, tiene que tener amor a tu prójimo, está resumiendo la ley. Exacto. Dame eso en Romanos. Porque la gente dice, yo guardo los mandamientos. Yo guardo los dos. Porque hay dos grandes. Ven aquí, joven. Ven aquí. Yo quiero enseñarte algo de la Biblia. Yo he leído la Biblia 5 veces. Yo era pastor antes de su niñez. Damn. Read it. ¿Nunca ha leído esa escritura entonces? Lee. Romans 11, no, 13 and 11 is it? Around there, 13:9, where it says summarized, the rest is summarized about the commandments. Yes, 13. 13 and what? 13 and 9. 9. El libro de Romanos capítulo 13 y versículo 9. Porque no adulterás. Verse 8. Versículo 8. No debéis a nadie nada. No debéis a nadie nada. Go ahead. Sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y ahora vamos a cerrar la Biblia y ya.
Pero la Biblia dice, sí, si tú amas a tu prójimo, has cumplido la ley. Pero si tú sigues leyendo, tú puedes entender más. Sin leer más, tú tienes mal entendimiento de la Biblia. Vamos a leer el contexto de ese versículo. Lee. Versículo 9. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Significa, yo voy a explicar el versículo antes. Sí, ha cumplido la ley. ¿Por qué tú estás haciendo esas cosas también? Lee. ¿Por qué? No adulterarás. Uno de los 10 mandamientos. No matarás. Otro. No hurtarás. Otra vez. No dirás falso testimonio. Todos son mandamientos de los 10, lee. No codiciarás. Y cualquiera. ¿Y qué? Y cualquiera. ¿Y qué? Cualquiera. Solo hay más de 10. Y cualquiera. Lee. Y cualquier otro mandamiento. ¿Otro qué? Mandamiento. Entonces hay más que 10 mandamientos. Lee. En esta sentencia se resume. Vamos a resumir la frase ama a tu prójimo. Con todos los mandamientos, si tú estás aplicando todos los mandamientos a su prójimo, entonces tú puedes decir que Amarás a tu prójimo como a ti mismo. así es. Pero sigue leyendo, hay más. Verso 10. El amor no hace mal al prójimo. Lee eso de nuevo. El amor no hace mal al prójimo. Si tú estás cometiendo adulterio, tú estás haciendo mal al prójimo. Ajá. Si tú estás matando a uno a otro, o si tú tienes odio a una persona, tú estás haciendo mal al prójimo. Si tú estás enseñando mal de la Biblia, estás haciendo mal a tu prójimo. Si tú estás violando a una mujer, o quieres violar a una mujer, Ujú. quiere tocar a niños, quiere celebrar diferentes feriados que no son bíblicos, tú estás haciendo mal a su prójimo. Por eso dice la Biblia, cualquiera otro mandamiento se resume así. Porque tiene que aplicar todos para decir, yo tengo amor a mi prójimo. ¿Eso es todo? El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, cuando dice la Biblia, cuando tú amas a tu prójimo, ha cumplido la ley, no está diciendo que el amor, el sentimiento, ha cumplido la ley. Cuando sigue leyendo, dice, la acción de aplicar la ley es el amor a tu prójimo y ha cumplido la ley. Es bien fácil, bien sencillo, tiene que leer, pero nuestra gente quiere ignorar la Biblia. Ujú. En vez de eso, quiere cantar con una mujer en la iglesia y quiere dar su cheque a ella para sostenerle a ella. Ujú. Pero la Biblia dice que todos que son engañados van a ser juzgados también. Vamos a brincar atrás a... Dame Juan 3 y 16. 3. Porque todos los cristianos en el mundo creen en esa escritura. Pero vamos a ver si entiende esa escritura. El libro de Juan capítulo 3 y versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué significa la frase de tal manera, soldado? ¿Qué significa eso? Explica eso. Bueno, porque de tal manera amó Dios. No, ¿qué significa eso? Explica. De tal manera, para la audiencia. De tal manera. De tal manera él amó al mundo. Bueno, Significa en la misma manera. la misma manera. Porque de tal manera significa la misma manera. Exacto. Pero es bien importante, las palabras son bien importantes. ¿Por qué? Porque dice, en la misma manera, yo tengo que hacer algo como en el pasado. Pero vamos a explicar todo.
De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, brinca a 14. versículo 14, y como Moisés levantó la serpiente. Entonces, Juan 3:16, acabamos de leer que Dios amó al mundo, pero ahora estamos leyendo 14 para el contexto y está diciendo que Moisés levantó un serpiente en el desierto. Y dice, de tal manera, en la misma manera, así es necesario. Lea 14 otra vez, perdón. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario. Así es necesario, en la misma manera. En la misma manera. Entonces, la historia del serpiente de Moisés. ¿Ustedes saben de eso? Vamos a brincar al número, porque es bien importante de entender el contexto con la historia. Dame eso en Números 21, porque si Moisés levantó un serpiente en el desierto, ¿para quién levantó el serpiente? ¿Por cuál razón levantó el serpiente? Y algo bien chocante, ¿de qué color fue el serpiente? Porque dice en la misma manera. Lee. You want 4? Yeah. Start 4? Yeah. El libro de Números, capítulo 21 y versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó. Brinca a 6. El versículo 6. Y Jehová envió entre el pueblo. Jehová envió entre el pueblo. ¿Cuál pueblo? Porque la gente en la iglesia dice que en el desierto fue una mezclada de gente. La Fue multitud. sí, la multitud, la mezcla. ¿Le? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Le? Y murió mucho pueblo de Israel. ¿De quién? De Israel. No, los demás. De Israel. Pero en Juan 3:16 dice en la misma manera. De tal manera. Así es necesario. Está diciendo que en la misma manera que eran problemas para Israel en el desierto y Moisés arregló esas cosas con la serpiente, en la misma manera los israelitas están dañados en el tiempo de Cristo y hay un serpiente nuevo, hay un señal nuevo, hay un fe nuevo que va a arreglar su gente también. Porque los serpientes solo afectó a Israel. Entonces, cuando Juan 3:16 dice otra vez, o Juan 3 y 14 dice eso otra vez, lee. El libro de Juan, capítulo 3 y versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Entonces, en la misma manera, si Moisés estaba sanando a Israel, entonces, ¿para quién vino Cristo entonces? Acuerdo de Juan 3 y 14. En la misma manera, solo fue para Israel. Juan 3:16 no tiene nada que ver con todo el mundo. Así es. Y podemos quebrantar la palabra mundo y la palabra a cualquier persona que cree, aquel que cree. Podemos brincar esas cosas también. Pero el contexto sí mismo no refiere a ninguna nación. Ahora, ¿de qué color fue el serpiente? Brinca atrás a Números. ¿Un serpiente qué? Versículo 7. Números capítulos 21 y versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estos serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente. Ardiente, ¿qué significa ardiente? Quemado. Quemado. ¿Y de qué fue hecho ese serpiente? Vamos a ver. Y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuera mordido
y mirare allá ella viviera. Brinca a dame segundo Reyes 18 y 4. Porque hay mucha historia de ese serpiente. Ese serpiente fue un señal para sanar a la gente en el tiempo de Moisés. Pero lo que pasó es que ese serpiente se convierte en un ídolo para la gente de Israel. Entonces vamos a ver de qué fue hecho ese serpiente. Porque es bien importante si la Biblia dice así es necesario. O sea, en tal manera. Vamos a leer eso. 18 y 4. Sí. El libro de Segundos Reyes, capítulo 18 y versículo 4. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pesados la serpiente. ¿La serpiente de qué? De bronce. ¿De qué? De bronce. Güey, párate ahí. Te pasas. ¿El serpiente de qué? De bronce. En la misma manera, el Hijo de Dios se ha levantado. ¿De qué creó el Cristo? Bronce. Quemado, ardiente. Entonces es también reflectado en la Biblia que el Mesías va a ser ¿qué? Negro. El Mesías negro. El Mesías negro. Entonces, en la misma manera que Moisés sanó a la gente, Cristo va a venir para sanar a la gente. Y Él va a venir como un hombre negro, como el serpiente ardiente en el desierto, Así como el es. serpiente de bronce que Moisés hizo. Entonces, bien profundo que Juan 3:16 está tocando todo ese tema, pero está ignorado por la iglesia. La iglesia dice que no importa la mano de Cristo, pero el serpiente fue bronce. Wow. Y específicamente dice bronce. Específicamente describe el serpiente como ardiente, como refulgente, quemado. Específicamente dice, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado en la misma manera. Entonces Juan 3 no solo está refiriendo solo a Israel por el contexto, pero también está refiriendo a un Mesías negro que va a salvar a su gente. Juan 3:16 no significa lo que piensa va a significar. Entonces brinca a Hosea 3 y 4. Vamos a tocar la imagen bien rápido. No vamos a tocar la descripción de Apocalipsis porque ya está cubierto. Pero, ¿por qué es importante de hablar de la imagen? Acuérdate que la Biblia está diciendo, volví, acuérdate, tienes que reconocer, tú vas a perder su herencia. Entonces tenemos que acordar muchas cosas, incluso la imagen de Cristo. Porque la Biblia va a decir por qué tenemos que escudriñar la imagen de Cristo. Va a explicar. Va a explicar. El libro de Osea, capítulo 3 y versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel. ¿Quién? Los hijos de Israel sin rey. Sin rey. ¿Quién es el rey? Cristo. Así es. No vamos a tener rey. Entonces, si no tenemos rey, tenemos que buscar nuestro rey. Nuestro rey. Así es. Sin príncipe. Sin príncipe. Cristo también fue nombrado ¿qué? El príncipe de paz en Isaías. Sin sacrificio. Sin sacrificio. Sin estatua. Sin ifod. Y sin terafines. Y esos tres ejemplos están refiriendo a imágenes. Pero no a imágenes graves. No vamos a tener una visión. En inglés dice sin imagen. Y es bien importante porque si no tenemos visión, no tenemos ejemplos para nuestra gente, no podemos mejorar la comunidad. Si yo no veo un hispano o un latino que está mejorando su vida según la Biblia, yo va a decir, esa Biblia no sirve. No hay nadie que está aplicando la Biblia en la manera que tú estás enseñando. No es algo real. Es una fantasía. Es una fantasía. Entonces es bien importante que tenemos imágenes de justicia, imágenes
el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Porque ustedes van a decir que tú tienes el Espíritu Santo. Pero ¿qué es lo que es? Ayer yo fui a una barbería y yo estuve enseñando a la gente y la gente dijo, yo tengo el Espíritu Santo. Yo dije, ¿qué es lo que es el Espíritu Santo? Él dijo, no sé, solo un sentimiento y es el Espíritu Santo. Tú sabes cuando tú tienes el Espíritu Santo y ya. Ok, vamos a ver. Hechos 7 y 51. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el Espíritu Santo y qué es lo que es. Acts 7:51. Y es bien importante. So, oficial, usted dijo algo bien profundo. So, si la gente no tiene una imagen, su autoestima va a ser bien baja. Por eso que la imagen es bien importante de ver. So, si usted siempre está viendo a un hombre caucásico blanco, usted va a pensar que ese es el más grande, el rey. Ahora, usted va a pensar que nosotros no podemos estar en ese etapa o ese nivel de sociedad, de exacto. Trabajo. So, por eso que siempre traemos el color de Cristo, porque Cristo es un hombre negro. Nosotros somos negros, ¿verdad? Y podemos estar en ese mismo nivel de poder como las otras naciones. Porque la imagen viene con ideología y teología también. La imagen es bien importante, pero lee eso. El libro de Hechos, capítulo 7 y versículo 51. Duros de cerviz. ¿Qué significa duros de cerviz? Duros de cabeza, cabeza dura. ¿Qué significa eso? Que somos rebeldes. Que somos rebeldes. Pero estamos rebelando en contra de qué? Las leyes de Dios o el Espíritu Santo. Ley. Incircuncisados de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Entonces estamos rebelando contra el Espíritu Santo. ¿Pero cómo? Si es un sentimiento, si es un fantasma que va a caer sobre usted cuando tú crees. ¿Cómo podemos rebelar contra eso? Lee. Como vuestros padres, así también vosotros. Si el Espíritu Santo solo vino con Cristo y la fe, ¿por qué dice aquí que nuestros antepasados han resistido al Espíritu Santo también? Eso no tiene sentido. Lee. Al cual de los profetas. Venga, 53. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley. Nuestra gente hemos recibido ¿qué? La ley. ¿Cuándo? En el tiempo de Moisés. Cuando él tenía el serpiente ardiente. De ese momento hasta hoy en día somos rebeldes contra la ley, contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la ley. Tú recibes el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo por aplicar la ley. Sin aplicar la ley, no tiene Espíritu Santo. Tiene espíritu falso. Tiene espíritu de Satanás. De demonio. Hay diferentes espíritus en el mundo y vamos a cubrir eso después. ¿Sigue leyendo? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Dame eso en Santiago 5. No es it in James where it says evil wisdom carnal. Porque hay diferente sabiduría en el mundo. Hay sabiduría de Dios y hay sabiduría de Satanás. Hay conocimiento de Dios y hay conocimiento de Satanás. Hay espíritus de Dios y hay espíritus de demonios. ¿Cuál espíritu tiene adentro de ti? Vamos a ver. En Santiago. Y es en Santiago 3:14 through 16. 3:15. Yes. El libro de Santiago, capítulo 3 y versículo 15. Porque esta sabiduría, lee. porque esta sabiduría no es el que desciende de lo alto,
Porque la gente dice que cuando Cristo fue bautizado, ¿qué pasó? El Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Pero ese sabiduría no desciende de los cielos, ¿le? Sino terrenal. Terrenal. Entonces, si sus deseos son carnal, si sus acciones son carnal, si sus creencias son carnal, tú no puedes decir que tú tienes el Espíritu Santo. No, tú tienes sabiduría ¿de dónde? Terrenal. Lee. Sino terrenal. Animal. Diabólica. ¡Diabólica! ¡Damn! La Biblia dice que hay sabiduría diabólica. Y eso es cuando tú tienes una mujer enseñando en la iglesia. Exacto. Eso es sabiduría diabólica. Wow. La mujer que fue hecha en la imagen de Eva. Una mujer una imagen de Adán. Perdón, en la imagen de Adán. Pero tiene el mismo propósito como Eva. Tiene que ser sujeto a su marido, sujeto a hombres en general. Pero ahora ella es la cabeza de la iglesia. Eso es sabiduría diabólico. Entonces tiene que examinarte. ¿Cuáles son mis creencias? ¿Y cuáles creencias son de Dios? ¿Y cuáles creencias son diabólicos? ¿Y cómo tú vas a saber eso? ¿Cómo tú puedes dividir eso? Dame eso en Timoteo cuando dice dividir la palabra de Dios. El libro de 2 Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Aprobado, con diligencia. ¿Cómo tú puedes hacer eso, Lee? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tú vas a ser avergonzado cuando tú no estás haciendo lo que la Biblia dice. Y tú tienes vergüenza cuando alguien está rechazándote. ¿Le? Que usa bien la palabra de verdad. Usa bien la palabra de verdad. Si tú no estás escudriñando la escritura, tú no puedes dividir entre sabiduría de Dios y sabiduría terrenal. Tú no puedes dividir de sus creencias de Dios y sus creencias terrenal. Entonces tú tienes que usar bien la palabra de Dios. Pero la gente en la iglesia y la gente en la calle no usa la Biblia a sí misma. Y ellos que leen la Biblia no usan la Biblia bien. ¿Qué es lo que es bien con la Biblia? Dame eso en Romanos 7. ¿Qué es bien? ¿Qué es bueno? ¿Qué es justo? La Biblia explica a sí mismo. Cada palabra que tú tienes en la Biblia no tiene que tener filosofía para entender la palabra. No necesita ¿cómo se dice? De grado. No necesita un degrado para entender la Biblia. Tú no tienes que ir a una universidad para entender la Biblia. Exacto. Pero vamos a ver lo que le dice la Biblia. Lee. Romanos capítulo 7 y versículo 12. ¿Qué es lo que es bien? ¿Qué es lo que es el bueno que podemos hacer? De manera que la ley a la verdad es santa. Es santa. Entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás guardando la ley. ¿Lee? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces cuando el hombre vino a Cristo y dijo ¿qué? ¿Qué bien haré? ¡Qué bien haré! La Biblia dice que los mandamientos y las leyes son buenos. Usa bien la palabra de Dios. Es bien importante de entender eso. Que tenemos que usar la Biblia para manejarnos en esa vida. Para manejarnos en ese mundo diabólico. Exacto. También es en Apocalipsis 18 y 4. Porque ellos que vayan para la iglesia y también algunos que están en la verdad también, ellos son parte de grupos y organizaciones que están en la Biblia,
pero todavía son parte del sistema con sus acciones. No está aplicando lo que la Biblia dice. La Biblia dice que tiene que separar del mundo para ser limpio. Lee. El libro de Apocalipsis, capítulo 18 y versículo 4. Ajá. Y oí otra voz del cielo que decía, Entonces, esa voz viene de dónde? del cielo. Del cielo. Entonces, esa sabiduría no viene de la tierra. Esa sabiduría viene del Dios. Exacto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué fue el consejo de Dios? Que decía, salid de ella. De ella, de Babilonia, de América, del sistema, de la cultura, de la comunidad mundial. Lee. Pueblo mío, para que Pueblo mío, refiriendo a Israel específicamente, es posesivo. Lee. para que no seas partícipes de sus pecados. Para que no seas partícipes. Si tú no estás poniendo en acción la ley de Dios, tú estás participando en las acciones del mundo, en el pecado del mundo. Por eso la Biblia dice, tiene que separarte del mundo para separar y parar de pecar. Es bien fácil, bien sencillo. Pero ¿qué dice la Biblia? Estamos bajo gracia. No importa. Ya estás salvo. No importa lo que tú hagas. No importa. Ya estás salvo. Ya es salvo. Ok, vamos a brincar a gracia entonces. Vamos a tocar gracia. ¿Por qué gracia? La palabra gracia es casi la misma palabra con gracias. ¿Por qué tenemos gracia? ¿Por qué somos graciosos para la gracia que tenemos? Porque es misericordia. Pero misericordia ¿de qué? ¿De qué? Porque todavía hay juicio en el mundo. Dios todavía está juzgando gente en el mundo. Entonces hay misericordia, pero ¿en cuál forma? Vamos a leer eso. Romans 6 and 1. Grace. Porque vamos a ver qué significa gracia y para qué sirve la gracia. Vamos a leer Romanos 6 y 1 y vamos a brincar después de eso a Tito 2 y 11. 6 y 8 me dijo. Sí, 6 y 1. No, 6 y 8. El libro de Romanos, capítulo 6 y versículo 1. ¿Qué? Pues diremos. Ahora, cuando la iglesia dice estamos bajo gracia, es mi pregunta aquí. ¿Qué pues diremos? ¿Qué vamos a decir entonces si estamos bajo gracia? Lee. Perseveramos en el pecado. ¿Vamos a continuar en el pecado? Está bien, adelante de Dios, que nosotros seguimos en pecado. Eso es la pregunta. Lee. Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde. Él está diciendo, cuando tú estás en pecado todavía y sigue pecando, y sigue pecando, y sigue pecando, la gracia tiene que abundir para cubrir sus pecados. Tú estás abusando la gracia. Yep. La gracia es un don de Dios, es un regalo de Dios, sí, pero tú no vas a take advantage of. Tú no vas a aprovechar de ese regalo de Dios. Entonces la gracia tiene que abundir para cubrir sus pecados. Eso no tiene sentido. Pablo está diciendo, ¿por qué tú vas a continuar en pecado para que la gracia abunde? Eso no tiene sentido. Ley 2. Versículo 2. Eso fue la clave, eso fue verdad según la Biblia. ¿Qué dijo Pablo? Lee. En ninguna manera. Esa mentalidad no es bíblico. Él dijo, en ninguna manera. La gracia sirve, pero no sirve para abundir y para ser aprovechado de sus ganas. Tú no puedes hacer lo que te da la gana. No, eso no es bíblico. Tiene que someter sus ganas abajo la Biblia. So, oficial, no puedo emborracharme hoy y ir para la iglesia el sábado. No, tú no puedes ir para la discoteca hoy y vas para la iglesia mañana. Exacto. O va para la iglesia para buscar un marido sin papeles. Tú tienes un novio en la iglesia, pero la Biblia de sí mismo dice que no debe de ser un novio. No debe de practicar noviazgo.
Dice, matrimonio es honroso. Pero nuestra gente hace eso abajo de la bandera de gracia. Ajá. Lee eso. Titos. Sí, Tito 2 y 11. Entonces, sí, Pablo dijo, en ninguna manera podemos expectar que gracia va a abundir para cubrir todos nuestros pecados si estamos pecando voluntariamente. Entonces, ¿para qué sirve gracia? Alguien tiene que describir lo que significa gracia, entonces. Vamos a leerla. Ellos están jugando con fuego, oficial. Gracias. El libro de Tito, capítulo 2 y versículo 11. Porque, No me puede quemar. Lee. porque la gracia de Dios se ha manifestado. La gracia de Dios se ha manifestado. Porque fue cubierto, fue escondido. ¿Lee? Para enseñándonos. Enseñándonos. La gracia tiene un propósito. ¿Qué es lo que es el propósito? ¿Para enseñar qué? ¿Para enseñar cómo pecar sin juicio? ¿Sin pena? ¿Para pecar sin responsabilidad? Vamos a ver. ¿Para enseñar qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad. ¿Qué es lo que es la impiedad? Tenemos que renunciar impiedad. Entonces, si tú estás usando la gracia para cubrir sus pecados que tú estás cometiendo voluntariamente, tú no estás renunciando los pecados. Tú estás permitiendo pecado y tú eres partícipe del pecado del mundo. Exacto. En contra de todas las escrituras que acabamos de leer. Lee más. Y a los deseos mundanos. Deseos mundanos. Eso suena como sabiduría terrenal. Deseos mundanos. Deseos del mundo. Deseos del terreno. De la tierra. Perdón. ¿Lee? Vivamos en este siglo sobria. Entonces, en ese siglo, en esa vida, tenemos que vivir sobrio. ¿Lee? Perdón, oficial. Yeah. La Biblia dice en este siglo. Break it down, go ahead. No en ese tiempo. Hoy. ¿Qué día hoy? Mayo 16. Hoy. Hoy, en este siglo. Y cada día que viene. Exacto. Desde hoy hasta el futuro. Exacto. Lee. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Justa. Brinca atrás a Romanos 7 y 12. Si vamos a vivir justo, tenemos que saber qué es lo que es justo en esa tierra. ¿Qué es lo que es justo según la Biblia? Porque tal vez es un regalo en Día de Madre. Eso es justo. Tal vez, vamos a ver. Tal vez es de cuidar su novia. Vamos a ver. El libro de Romanos, capítulo 7 y versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa. Es santa. Y el mandamiento santo. ¿Y qué? Justo. Y justo. Y justo. Brinca atrás a Tito. Tito 2 y 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Cuando dice justa, tú puedes poner ahí acuerdo de la ley. Entonces tiene que renunciar deseos mundanos y tiene que vivir según la ley de Dios para ser justo. Entonces gracia debe de enseñar cómo cambiar su vida para ser justo según la ley. No es para aprovechar de la gracia y seguir pecando voluntariamente. Entonces vamos a ver el juicio de pecado voluntario después de eso. ¿Termina ese versículo primero? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Brinca Hebreos 10 y 26, donde dice que en el Viejo Testamento el gente se murió sin misericordia. El libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio
testimonio de dos O brinca a 26, perdón. Eso es el contexto de lo que vamos a leer. Versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente. Si pecaremos, ¿qué? Voluntariamente. Eso es la clave. Porque ahora estamos enseñando que tenemos que parar esas cosas. Si tú quieres seguir cometiendo adulterio, tú quieres seguir mintiendo a la gente, mintiendo uno a otro, si tú quieres seguir vendiendo droga, drogándose, fumando marihuana, diferentes cosas así, tú estás pecando voluntariamente. Y si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y hemos recibido no solo el conocimiento de la verdad, pero recibimos ¿qué? El don de gracia, el regalo de gracia. Entonces, cuando tú recibes eso, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso Pablo dijo que en ninguna manera gracia no puede abundir para cubrir sus pecados si tú estás pecando voluntariamente. La gracia no es para seguir en pecado, es un tiempo para arreglar su vida. Es un tiempo para enseñar cómo renunciar a deseos mundanos y cómo regresar a Dios. Para ser justo según la ley, como acabamos de leer en Romanos. Es bien sencillo. Mira, empezamos ¿dónde? En Romanos. Brincamos a Hebreos, brincamos a Romanos, brincamos a Tito, pero quedamos en el Nuevo Testamento. Pero su iglesia va a decir, no debemos de guardar los mandamientos porque eso fue el Viejo Testamento. No salimos del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál Biblia está leyendo ellos? Wow. Ellos están hablando sin Biblia y tienen mal entendimiento de la verdad de Cristo, de la verdad de Dios. No necesitamos mover del Nuevo Testamento para explicar nuestra doctrina. Solo tenemos que estudiar. Pero es bien fácil. Pablo está diciendo, gracia es un don. Ahora, sigue leyendo, ¿por qué hay más? Dame a 28. Versículo 28. ¿Y por qué gracia es un don de Dios? ¿Por qué decimos que tenemos misericordia abajo de la gracia? El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Remisiblemente. Sin misericordia. Entonces, en el Viejo Testamento, si tú has cometido adulterio, tienes que morir. Ahora, todo el mundo ha cometido fornicación, pero hay misericordia, porque no sabíamos. Pero ahora, tú sabes. Ahora, tú sabes que la Biblia dice, matrimonio es honrosa. Si tú sigues con el noviazgo, tú estás pecando voluntariamente. Ahora no hay sacrificio para usted. Gracia no sirve para usted. Pero el don de gracia es que en el Viejo Testamento merecemos muerte para nuestros pecados. Todavía, hoy en día, cuando estamos pecando, how do you say accidentally? Sin querer. Sin querer. Si tú estás pecando sin querer, porque eso pasa también, ahora tenemos misericordia abajo gracia. Pero la próxima vez que tú tienes la oportunidad para cambiar esa lección, tienes que escoger algo diferente. Diferente manera. Tiene que caminar diferente. Tiene que cambiar su vida, cambiar su situación, cambiar su familia, cambiar sus amigos, cambiar su lugar de vivir. Cualquier cosa tiene que hacer para cambiar sus acciones según la ley. Oficial, ¿sabe? Eso suena como un paciente yendo para, bebiendo o fumando, los pulmones se les están dañando. Y el doctor ya está en la cama, le dice, hey, si tú sigues fumando, usted va a morir. So, la misericordia y la gracia te está enseñando. Imagínate que usted está en tu última vida
te estamos enseñando, si tú sigues, usted va a morir. El doctor dice, si tú sigues fumando cigarrillo, usted va a morir. Por eso que la gracia está aquí, para que usted empiece el nuevo camino y pare de hacer el pecado. Es un aviso del doctor. Él está diciendo que tiene que cambiar su vida para vivir más, para sobrevivir. Dios está diciendo lo mismo. Si quiere sobrevivir en ese mundo, tiene que cambiar sus acciones según mi palabra, dice Jehová. Pero la cosa es que estamos escuchando a diferentes pastores, pastoras, sacerdotes, evangelistas. Yes. Yes. Estamos escuchando a ellos y ellos no están usando la Biblia para comprobar su doctrina. Trae su Biblia con esas escrituras a su pastor. Trae su Biblia a su sacerdote para explicar lo que estamos diciendo. ¿Por qué tú puedes decir que tenemos gracia y no importa que guardemos los mandamientos? ¿Por qué tú dices eso, pero la Biblia dice que tenemos que ser justos según la ley? Y ellos nunca van a usar la Biblia para explicarla. Ellos no usan la Biblia para explicar su doctrina. Ellos usan teología. Ellos usan filosofía, sentimientos, pensamientos, deseos mundanos, tentaciones. Ellos usan muchas cosas que son carnal. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Si no quiere usar la palabra de Dios, no está usando el Espíritu Santo. Y no tiene el Espíritu Santo. No va a recibir la ley. Ahora brinca Colosenses. Ojalá que entienda gracia ahora. Hay más escrituras, podemos brincar a diferentes escrituras, pero queremos cubrir diferentes temas antes de salir del aire. Dame eso en Colossians 2:8. El libro de Colosenses, capítulo 2 y versículo 8. Mirad, que nadie os engañe. Nadie debe de ser engañoso. Engañado. Yeah. Nadie debe de hacer. ¿Debe de qué? I'm getting tired. Go ahead. Mirad, que nadie os engañe. No seas engañado. Exacto. No seas engañado. Pero acabamos de leer la pastora, el sacerdote, el pastor. Ellos van a engañarte por sus palabras y por su filosofía. Vamos a ver si eso está en la Biblia. Lee. Por medio de filosofías y huecas sutilezas. Filosofía. Filosofía es teología. Teología no está basada en la Biblia. Teología es basado en tradición. Está basado en los consejos de ecumenical councils. Los consejos de la iglesia temprana, I don't know, early church. Pero cuando tú lees la Biblia dice lo que quiere enseñar. Haga su voluntad, ¿qué es lo que es? La ley, según los Salmos 48. La Biblia dice aquí, lee otra vez, que la gente que está enseñando la Biblia mal, o tiene mal entendido, ¿va a usar qué? Filosofías y huecas sutilezas. Huecas sutilezas son diferentes trampas que va a escuchar bien, va a escuchar, razonable. Tú vas a estar cómodo con esa respuesta. Entonces, Navidad es solo para los niños. No importa que Navidad es una costumbre pagana que está celebrando fertilidad y diferentes costumbres paganas. Es solo para los niños. ¿Tú no quieres dar un regalo a su niño? ¿Tú no amas a tu niño? Es el tiempo del año. Pero la Biblia dice que tiene que cuidar a sus niños cada día. Tiene que ser un padre presente en la casa. Tiene que dirigir su casa con la Biblia. Tiene que enseñar su niño, a su hijo, cada momento del día. Dice eso en Deuteronomio 6 y 7. Entonces, según la Biblia, tú puedes observar amando a su hijo sin Navidad, pero suena bien, suena razonable. Sí, yo amo a mi hijo. Sí. Debo de comprar un regalo para él, porque es el tiempo de año. Y yo me siento un poquito incómodo si no estoy celebrando Navidad, porque estoy bien acostumbrado a eso. Es un hueca sutileza. Un hueca sutileza es noviazgo.
Porque cuando digamos que debemos de ser casados, la gente va a decir que, bueno, pues, en verdad, para los boricuas, tiene que probar antes de casar. En verdad, hacho papi, mira. Chao, papi. Tiene que probar antes de casar. Pero la Biblia dice sí, pero tú estás usando la palabra probar para decir que tiene que tener sexo, tiene que vivir junto con ella, tiene que convivir con ella. Pero la Biblia dice probar tiene que practicar. Ajá. Tiene que discutir cómo podemos edificar una vida juntos sin relaciones sexuales. Conocer. Tiene que conocer a ella. Si ella es capable, no, tiene el capaz, Ajá, la capacidad. la capacidad de someter a usted. Wow. Tiene la capacidad de seguir a ti sin relaciones de sexo. Pero cuando uno en el mundo dice yo tengo que probar antes de casar, él está diciendo que tengo que tener sexo antes de casar. Oficial. Y tú sabes qué pasa cuando la gente prueba, hey, tengo hambre, vete para McDonald's, dame un sándwich, haz una pizza cruda. Damn. No te van a dar ese amor como si tú fueras a probar una persona profundamente. Tienes que tener inteligencia para probar una persona en la mente primero espiritual, después la mente, ¿verdad? Y después ahí que tú sabes que esa persona va a ser someter a usted. ¿Y cómo tú puedes comprobar que eso es verdad? Porque cuando uno está usando a una mujer para sexo, quiere decir que ellos están probando a la mujer, pero todavía está cometiendo fornicación. Ellos van a decir, sí, no sé lo que pasó, porque fue bien en el principio, pero después de 2-3 meses, ella fue... se convirtió en un dragón. Sí, exacto. ¿Pero por qué? Había señales antes. Ajá. Pero tú estabas ignorando las señales. ¿Para qué? Para obtener los panties. Exacto. Para echarle a ella. Entonces, tú estabas abajo sus deseos mundanos. ¿Qué dijo Tito? Tenemos que renunciar a esos deseos mundanos. Y cuando las ganas se fueron, ¿qué pasó? Las ganas le dejó con la realidad de la mujer. Ajá. Eso es lo que pasó. Ella fue un dragón. Ajá. Antes de conocerla a ella. Pero lo que pasó, tú estabas ignorante con esa. Where we at? Oh, sí, huecas sutilezas. Huecas sutilezas porque el noviazgo es algo que queremos decir para aprovechar de los panty. No queremos la responsabilidad de cuidar a una mujer, de cometer a una mujer, de sostener a una mujer o una familia. No, queremos tener relaciones sexuales sin responsabilidad. Es un hueca sutileza que suena razonable cuando dice, tengo que vivir con ella antes de tener esa responsabilidad, papi. No, es un hueca sutileza. Y además, cada mandamiento tiene un hueca sutileza que va a tentarte. Cada mandamiento. Bien fácil como pornografía. Hay un hueca sutileza con las redes sociales. Hay videos que la mujer está perreando en los shorts. Y si tú no estás skipping, brincando a diferentes videos, Exacto. tú vas a mirar eso por 10 segundos, 20 segundos, y después de eso vas a brincar a otro video. Pero por esos 20 segundos, tu algoritmo ha cambiado ya. Y ahora, esa hueca sutileza fue una trampa para su espíritu. Ahora tú eres consciente que tú tienes lujuria. Tú tienes lujuria en tu mentalidad. Por eso tú paraste en ese video por 20 segundos. Es un hueca sutileza, porque tú estás pensando, no estoy mirando pornografía, pero todavía estás mirando el perreo en las redes sociales. Es un hueca sutileza. Oficial, y después lo encuentran con la botella de Jergens en el baño.
está llevando el Jergens en su mochila al trabajo. Damn. Wow. Porque está adicto a la masturbación. I don't even know that's a word. Sigue leyendo. Lee. Huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Según las tradiciones de los hombres. El noviazgo es una tradición, no es bíblico. Navidad es una tradición, no es bíblico. La Iglesia Católica es tradición. Yo voy a decirlo otra vez. La Iglesia Católica es tradición, no es bíblico. Por ejemplo, porque yo estudio la Iglesia Católica. Yo era católico. Yo era católico. Ton, ton, ton. Yo acepté un espíritu diferente de la Biblia en mi niñez. Pero ahora yo estudié la Iglesia Católica y ellos dicen que ellos tienen 3 columnas de doctrina. Ellos tienen el magisterio, la palabra, pero también tradición. Y esa tradición viene de diferentes consejos, Ecumenical Councils. Y esa tradición es lo que Cristo estaba hablando en Mateo 15:3. Porque por esa tradición, ellos están rompiendo la ley de Dios. Y por eso en Colosenses 2:8 está diciendo, mirad que nadie os engañe. Porque va a ser diferentes tradiciones en sus creencias que van a ser en contra de la Biblia. Lee. El libro de Mateo, capítulo 15 y versículo... Y vamos a cerrar con esa escritura. Porque es bien importante de saber que la mayoría de las creencias que tú tienes son tradiciones. No son cosas bíblicas. Créeme o no, si tú no puedes buscar un versículo en la Biblia, que eso es un mandamiento de Dios, tú estás siguiendo tradición, costumbres de hombres. Lee. Mateo 15, versículo 3. Respondiendo, él les dijo. Respondiendo él, ¿quién es él? Cristo. Lee. ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Alguien está quebrantando la ley. ¿En cuál manera? Lee. Por vuestras tradición. Por sus tradiciones. Sí, Navidad. Sí, Semana Santa. Viernes bueno. No podemos comer carne. Solo podemos comer pescado. Miércoles de cenizas. Dame más. La Pascua con conejo. Un conejo tiene nada que ver con Cristo. Ajá. Los huevos tienen nada que ver con conejo tampoco. Exacto. Pero es tradición. Es un hueca sutileza, porque si la iglesia está celebrando eso, tal vez no es malo. Yo tengo confianza en la iglesia. Es una institución que debe de estar enseñando la Biblia correctamente. Es un hueca sutileza. Pero no, bíblicamente, todos son tradiciones que están rompiendo la ley de Dios. Los mandamientos son bien directos. No tiene dioses ajenos adelante de mí. Como 8 palabras, pero tiene un sentido profundo. No cometer adulterio. 3 palabras que está dañando la comunidad. No matarás. 2 palabras que la comunidad está en un revolú por ese mandamiento, por tradición. Oficial, y si tú examinas cuando Dios habla, Él nos habla a nosotros como hijos, hijas. Cuando tú tienes un hijo o una hija, tú le dices al hijo tuyo o a la hija tuya, no meta la mano en el fuego, te va a quemar. No salga para la calle, te va a dar un carro. No. Dios lo mismo está haciendo con nosotros. No mates, no tengas sexo relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio. No. Estas leyes y mandamientos son para nosotros, para el bien, para tener la abundancia del mundo. Pero nosotros queremos pecar. Queremos seguir tradiciones de hombre. Ahora, y gracias por tenerme. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise.
Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.